Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en el canal, les mando un saludo enorme y por favor, si aún no lo han hecho, consideren seriamente en suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, un tema que genera pasiones, debates y sobre todo, muchísima curiosidad. Mert y Afra, ¿rosas de amor o de reconciliación? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar juntos. Vivimos en una era donde las redes sociales nos acercan a las figuras públicas como nunca antes, permitiéndonos ser testigos de sus vidas, sus éxitos, sus altibajos e incluso de sus relaciones. Y cuando hablamos de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, y cuya química en pantalla ha traspasado la ficción para convertirse en un verdadero fenómeno. Desde que los vimos juntos en Yalan, o El pájaro madrugador como muchos la conocen, la conexión entre ellos ha sido innegable. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad profesional. Y es precisamente sobre esa algo más que gira nuestro vídeo de hoy. ¿Fueron las rosas que se enviaron una declaración pública de amor? ¿O fue un gesto calculado para calmar las aguas después de rumores, malentendidos o quizás de una pequeña crisis? La verdad es que el misterio que rodea a Mert y Afra ha alimentado innumerables teorías y especulaciones entre los fans. Por eso hoy vamos a tomarnos un tiempo para analizar la situación, revisar los hechos, las pistas y tratar de llegar a una conclusión, o al menos a una perspectiva más clara. No se preocupen, no vamos a entrar en chismes vacíos, sino que intentaremos ser lo más objetivos posible, basándonos en lo que vemos y lo que se ha reportado. Para empezar, recordemos el contexto. Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, una serie que se ha convertido en un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Seyran y Ferit, los personajes que interpretan, es uno de los pilares del programa. Y como suele suceder cuando dos actores conectan tan bien en pantalla, los rumores de una relación en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio ambos negaron cualquier tipo de romance, asegurando que su relación era puramente profesional y de amistad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas señales, detalles que parecían contradecir esas afirmaciones. Luego vino el incidente o la situación que generó muchísima controversia y preocupación entre sus seguidores. Afra se dejó de seguir en redes sociales y luego volvieron a seguirse mutuamente. Este tipo de acciones en el mundo digital, para muchos, es una señal inequívoca de algún tipo de distanciamiento o conflicto. ¿Qué significó esto realmente? ¿Fue un arrebato, un malentendido, o una muestra de que las cosas no estaban bien entre ellos? Las teorías volaron. Algunos decían que era una estrategia para generar más atención mediática, algo que, lamentablemente, ocurre con frecuencia en la industria del entretenimiento. Otros, sin embargo, creían firmemente que algo real había sucedido. Y es justo en este punto donde entran en juego las famosas rosas. Se dice que Mert le envió a Afra un ramo de rosas rojas, un gesto clásico y romántico que en muchas culturas simboliza el amor y la pasión. Inmediatamente los fans más románticos de la pareja interpretaron esto como una clara señal de reconciliación, una declaración de amor que borraba cualquier tipo de problema. La imagen de las rosas se viralizó y con ella, las esperanzas de que Mert y Afra estuvieran juntos, no solo en pantalla, sino también en la vida real. Pero, ¿es tan simple como eso? Un ramo de rosas rojas siempre significa amor y reconciliación. Si bien es un gesto muy significativo, también puede interpretarse de otras maneras. Por ejemplo, podría ser un gesto de disculpa, de pedir perdón por algo, o simplemente una forma de reafirmar su amistad y su deseo de seguir trabajando juntos en armonía, especialmente en un proyecto tan importante y exigente como Yalan, donde la buena relación entre los protagonistas es fundamental para el éxito. Además, debemos considerar el timing. Si estas rosas llegaron después de un periodo de tensión o después de la supuesta pelea virtual en redes sociales, el mensaje de reconciliación se vuelve mucho más potente. Es como decir, a pesar de lo que haya pasado, valoro nuestra conexión y quiero arreglar las cosas. Y esto para muchos es una señal de que hay sentimientos más profundos involucrados que una simple relación laboral. Por otro lado, también hay que ser cautelosos. La industria del entretenimiento turco, al igual que la de Hollywood, es conocida por ser bastante sensible a
la opinión pública y a las expectativas de los fans. A veces los gestos públicos como el envío de flores pueden ser orquestados o exagerados para mantener el interés del público y la audiencia de la serie. No estoy diciendo que este sea el caso, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo si queremos ser objetivos. Examinemos las declaraciones públicas, o la falta de ellas. Ni Mert ni Afra han salido a confirmar o desmentir explícitamente una relación sentimental. Sus respuestas a las preguntas de la prensa suelen ser evasivas, ambiguas, o se centran en la amistad y el respeto mutuo. Esto, lejos de aclarar las cosas, solo aviva más el misterio. ¿Están tratando de proteger su privacidad? ¿Están manteniendo una relación discreta? ¿O simplemente son muy buenos amigos y la química en pantalla es tan poderosa que confunde a todos? Veamos las pequeñas interacciones que sí hemos podido ver. Sus me gusta y comentarios en redes sociales. Sus apariciones juntos en eventos o entrevistas. A menudo, estos pequeños detalles son analizados hasta el extremo por los fans, buscando cualquier indicio de algo más. Y para ser honestos, a veces la forma en que se miran, la manera en que se ríen juntos, o el apoyo que se brindan mutuamente parecen ir más allá de una simple camaradería. Consideremos la presión que deben sentir. Ser dos jóvenes actores en la cima de su popularidad, con una base de fans masiva y apasionada que los shippea tanto, puede ser abrumador. Cualquier paso en falso, cualquier comentario, puede ser malinterpretado o magnificado. Quizás el envío de esas rosas fue un gesto para apaciguar los ánimos, para demostrar a los fans que a pesar de cualquier rumor, su relación sigue siendo fuerte, ya sea de amistad o algo más. Entonces, ¿amores o reconciliación? La verdad es que la respuesta puede ser una mezcla de ambas cosas, o incluso algo completamente diferente. Si consideramos las rosas como un gesto de amor, podría ser la confirmación de que su relación ha evolucionado más allá de la amistad, y que están dispuestos a dar ese paso. Si las vemos como un gesto de reconciliación, podría indicar que tuvieron un desacuerdo o una etapa difícil, y que las rosas fueron una forma de enmendarlo y reafirmar su conexión. Quizás lo más importante aquí es la conexión que han logrado crear con el público. La audiencia de Yalan se ha involucrado emocionalmente con Seyran y Ferit, y por extensión, con Mert y Afra. Esa conexión es lo que hace que los fans estén tan interesados en su vida personal. Desean que la felicidad que proyectan en pantalla sea real. Y eso nos lleva a la conclusión. Si bien es tentador saltar a conclusiones y afirmar con certeza que Mert y Afra están enamorados o que han tenido una gran reconciliación, la realidad es que sin una confirmación oficial, todo lo que tenemos son interpretaciones y especulaciones. Lo que sí es innegable es la fuerza de su vínculo, la química que comparten y el impacto que tienen en sus seguidores. Las rosas, independientemente de su significado exacto, sirvieron para avivar aún más la llama de la curiosidad y el interés por esta pareja. Lo que podemos concluir con cierta seguridad es que la relación entre Mert y Afra, sea cual sea su naturaleza, es importante para el público. Y el gesto de las rosas, ya sea de amor o de reconciliación, ha reforzado esa percepción. Ha sido un momento que ha dado mucho de qué hablar y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos, esperando más. Y es precisamente por eso que llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Mert y Afra y el misterio que rodea a sus rosas. Hemos intentado desglosar las posibles interpretaciones y entender por qué este tema genera tanta atención. Al final, lo que suceda en su vida personal es, en última instancia, una cuestión privada, pero como fans, es natural que sintamos curiosidad y queramos saber más. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que las rosas de Mert para Afra fueron un signo de amor profundo, o un gesto de reconciliación tras un posible desencuentro? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Vamos a debatir y compartir nuestras ideas. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, si lo encontraron intrigante e informativo o simplemente entretenido, les pido encarecidamente que dejen un buen me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Mert y Afra o de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
No querrán perderse nuestras próximas investigaciones, análisis y discusiones sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.